textos que han llegado hasta nosotros, su matemática fue bastante primitiva. Neugebauer puntualiza que lo máximo obtenido por la matemática egipcia de todos los tiempos fue el conocimiento de la tabla de multiplicar por 2. Pero si no poseemos testimonios para juzgar el máximo nivel alcanzado por la matemática abstracta egipcia, en cambio, sus obras en piedra nos permiten apreciar su capacidad de mensuración. La longitud de la pared norte de la Cámara del Rey es, según Petri, de 10 metros 47,97 y la del costado sur de 10 47,82. El error de medida es del orden de 1/10 de milímetro por metro, que coincide con las normas modernas para prismas ópticos. Si este error de medida se produce en esta cámara, vamos a ver qué ocurre con una superficie mayor, con la base de toda la pirámide. Este esquema representa la base de la Gran Pirámide, el valor de sus ángulos y las longitudes de los lados. Las medidas aquí consignadas corresponden a las de Borjar y Cole. Descartando el azar en todo este asunto, se nos plantea un serio problema tecnológico. En los 53.000 metros cuadrados de la base de la pirámide cabe la superficie de 8 campos de fútbol y sus diferencias se cuentan en milímetros y en segundos. Las pocas representaciones que han quedado en relieves egipcios nos muestran nuevamente métodos arcaicos y poco efectivos de precisión. Cuerdas de palma, observación visual. El único metal de que disponían era el cobre, pero en tal distancia de 230 metros, las diferencias diurnas de más de 20 grados entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde representa una dilatación del cable de más de 80 centímetros. El error de medida de 3 milímetros representa un control de la temperatura de 0,2 grados, cosa impensable para cualquier topógrafo que necesita las cintas de ínbar, una aleación de hierro y níquel de bajo coeficiente de dilatación térmica, para conseguir casi lo mismo que los egipcios. Termómetros, conocimiento de la física de los metales, equipos ópticos, y tan solo lo que se ha encontrado en las excavaciones son cuerdas de palma, que es lo mismo que tener la evidencia de que los egipcios podían viajar a 200 kilómetros por hora y tan solo encontrar en papiros y relieves la inconfundible estampa de un famélico camello. Pues si la medición de las distancias supera todos los condicionantes, la goniometría no se queda a la zaga. La goniometría es la ciencia de la angulación y constituye en la Gran Pirámide el punto crucial de discrepancia entre el análisis arqueológico conducido filológicamente y el análisis arqueológico que utiliza elementos tecnológicos. El instrumento primitivo que corresponde a nuestro teodolito era el astrolabio, y el antecesor del sextante fue la ballestina o bastón de Jacob. Con cualquiera de estos instrumentos el error que se cometía era del orden de 30 minutos. En cuanto a otros instrumentos no ópticos, todavía se emplean para agrimensura de baja precisión ciertos dispositivos como la escuadra de pínulas, siendo las pínulas cerdas o hilos de nylon, y las escuadras de espejo. El error de estos instrumentos se puede apreciar en los 20 minutos. Cuando pasamos a estudiar la goniometría egipcia, nos encontramos con la sorpresa de que aquellos tecnólogos medían ángulos con la precisión de un segundo de arco. Esto debe considerarse como sobrenatural, pues trasciende ampliamente la capacidad del ojo humano, que es como aseguran que fue orientada la pirámide. El ángulo noroeste de la Gran Pirámide mide 89 grados 59 minutos 58 segundos, lo que, tratándose de un replanteo, es indicativo de una precisión del orden de un segundo. Los buenos teodolitos modernos miden con el mismo error observado en el monumento de un segundo.
Estos errores son inevitables para la cantidad de factores incidentes, tales como errores de la lectura de los nonios, dilatación térmica de instrumentos y elementos de lectura, errores de nivelación, error de arrastre, viento, errores de apreciación sobre el retículo, refracción atmosférica, etcétera, etcétera. Y parece ser que todo ello fue tenido en cuenta por los topógrafos egipcios. Se nos presenta en goniometría lo mismo que observamos en mensuración, es decir, el mismo error en estructuras pequeñas, como sarcófagos o cámaras, que en las grandes. Ello presenta una homogeneidad al sistema de medidas empleado que excluye cualquier hipótesis basada en el azar o en la casualidad. Como demostración de lo dicho, comparemos la desviación azimutal de las dos grandes pirámides. Ambas pirámides tienen su desviación hacia el oeste. Petrie da los siguientes valores para la pirámide de Keops. Núcleo, 5 minutos, 16 segundos. Pasajes, 5 minutos, 49 segundos. Revestimiento este, 5 minutos, 30 segundos. Promedio, 5 minutos, 31 segundos. Para la pirámide de Kefren, otorga los valores 5 minutos, 37 segundos para los pasajes y 5 minutos, 26 segundos para el revestimiento, obteniendo un promedio de 5 minutos, 31 segundos. Este resultado nos muestra el exacto paralelismo de dos estructuras separadas por más de medio kilómetro de distancia. En ambos casos, el instrumento necesario para efectuar medidas de esta precisión debió tener un error por debajo del segundo. Como puede apreciarse en la tabla azimutal, el cuerpo de la pirámide de Keops, sus pasajes y su revestimiento del lado este se encuentran en un exacto paralelismo que coincide asimismo con el del revestimiento, cuerpo y pasaje de la pirámide de Kefren. Por esta circunstancia, la observación de que los otros lados, norte, sur y oeste, de la base de la Gran Pirámide están orientados 3 minutos hacia el este del norte con relación a la dirección anterior, revela un hecho intencionado. El lado oeste de la base representa con exactitud milimétrica el promedio del lado norte y del sur. Otro interesante problema lo constituye la perfecta euclicidad y horizontalidad del plano de la base de la Gran Pirámide. El asunto es altamente atractivo porque la nivelación debió efectuarse prescindiendo de las direcciones diagonales, ya que en el centro los constructores dejaron sin tocar la piedra de la meseta y solamente rebajaron el perímetro. Este mismo mogote central dificulta las operaciones de cuadración del perímetro de la base, que debió ser efectuada por medios puramente ópticos. El estudio de la base revela un plano perfecto en todo el perímetro de 920 metros, de tal manera que el ángulo suroeste se revela tan solo 1,5 centímetros más alto que el noroeste. Sobre la diagonal de 325 metros, esto representa un error de 0,04 milímetros en homogeneidad con todos los errores relativos que hemos calibrado. Respecto a los dispositivos de observación de los egipcios, conocemos solamente el merjet, o vara del observador de las horas, que era una vara de palma con una comisura en V en la parte superior, empleado para medir por la altura de las estrellas las horas de la noche. Con este artilugio no pudieron avanzar mucho en sus conocimientos astronómicos. La pregunta obvia es si es posible calcular la cifra de 365,2425 días por la simple observación de un fenómeno tal como la crecida del Nilo. La meteorología no presenta un grado de regularidad que permita estadísticas de esta exactitud. Ello requeriría, en el mejor de los casos, estadísticas de muchos milenios, lo cual nos retrotrae al problema que se quiere soslayar con el argumento. Hay una cierta lógica en admitir que no puede hacerse un gran progreso en astronomía si el mismo no va acompañado de un progreso paralelo en óptica. La historia muestra que en ningún caso se dio un progreso aislado en una rama particular de la ciencia si todas las otras ramas no fueron adelantadas en medida paralela.
La capacidad de medición de los egipcios no puede ser considerada como un hecho aislado en medio de un desconocimiento general de la ciencia y la tecnología. No es posible hacer medidas de precisión si no se posee al mismo tiempo un vasto conocimiento de la óptica, la matemática, la termología, etc. Todo ello sin tener en cuenta que una medida de precisión debe inspirarse en algún propósito específico. Es evidente, entonces, la completa disociación entre una ciencia avanzada y lo que aparece en sus pinturas y escritos. La oposición entre el análisis arqueológico y el análisis tecnológico llega al extremo de pintarnos dos mundos heterogéneos que marchan en sentido inverso, uno que aprende con lentitud y otro que olvida rápidamente. Este conjunto de circunstancias nos presentan un panorama de involución ascendente que pareciera ser uno de los principios cardinales de la arqueología. Lo que surge a la luz de repente en los periodos iniciales de Egipto pudiera no ser el producto de una generación espontánea, sino el final de una trayectoria de siglos de tradición. Admitir esto, un largo itinerario cultural desconocido para nosotros, es más ajustado a la realidad de los hechos históricos que suponer la creación de evolucionadas técnicas científicas y perfeccionados instrumentos que de repente, por arte de magia, hacen su aparición en el escenario del Nilo. La Gran Pirámide es la obra imposible. Aunque hablamos de los egipcios en tono genérico, es solo en este monumento donde la perfección se halla presente. No puede compararse con ninguna otra obra en toda la tierra de los faraones o en todo el mundo. Posiblemente todas las demás pirámides sean la burda imitación de un pueblo que se encontró con ella cuando llegó a Egipto.